Bueno, pues en esta ocasión voy a desarrollar el tema sobre la historia del teatro en la Edad Media y el Renacimiento, pasando por el teatro medieval, teatro cristiano, teatro profano, teatro renacentista, el teatro isabelino, que al mismo tiempo es la época de William Shakespeare. Todo abarca desde los siglos XII al siglo XV, aunque debo mencionar que el teatro surgió mucho antes junto con todas las artes dentro de la parte occidental del Imperio Romano, más o menos en el siglo V. Esta época de la Edad Media se divide en dos: la Alta Edad Media, que va del siglo V hasta el siglo X, y la Baja Edad Media, que es del siglo X hasta el siglo XV, que es donde se desarrolla este teatro llamado teatro medieval o teatro de la Edad Media. Debido a que la nueva sociedad medieval venía con un nuevo concepto de un cambio radical en las creencias y valores, pues quiere convertir a la sociedad romana, que es politeísta, a lo que sería una religión monoteísta, para que solo adoren a un solo Dios, por lo cual rechaza el teatro y los espectáculos paganos en los que se invoca a los dioses falsos, y no aceptan pues la ideología de las comedias, ya que incitan a la diversión y resulta ser ofensivo para ellos. Así que el teatro desaparece durante el periodo bizantino. Luego vuelve a permitirse para educar a la gente en la religión, pero se prohíbe la comedia. Así, en la Edad Media, pues todo llega a tener un sentido teológico, empezando por la vida del hombre. El pueblo se reúne periódicamente en torno a los sacerdotes y participan en los oficios. De aquí lo que es la iglesia se vale de lo que es el teatro para representar sus escenas, sus pasajes bíblicos, y educar a la gente por medio de la religión, convertirlas al cristianismo. Entonces, pues como siempre en todas las civilizaciones, la historia representada girará en torno del héroe fundador de sus creencias, que en este caso es Cristo. Con el triunfo del cristianismo, el teatro surge, pero va vinculado a la religión. La misa, la celebración litúrgica, está centrada en la religión cristiana. Todo en sí pues es un drama, la representación de la muerte y resurrección de Cristo, que también se le llaman o se conocen como tropos. Por ello podemos decir que en la Edad Media, en sus comienzos, no existe prácticamente el teatro. No existen edificios destinados para dar función, así que utilizan como escenario las iglesias y las catedrales. Y luego se utilizaron los atrios y las plazas, y así hasta que se salieron a la calle. En el interior de las iglesias se representaban los momentos bíblicos más importantes, y los sacerdotes eran los que hacían el papel del personaje principal. Ellos mismos se caracterizaban o hacían la actuación. El único fragmento que se conserva de esa época es el acto de los Reyes Magos del siglo XII, del cual solo existen 147 versos. A través de diálogos y monólogos es cuando los Reyes Magos deciden ir a ver al niño Jesús. Pero falta la última parte, en la que se supone que se nos mostraría la adoración de los reyes. Asimismo surge el teatro cristiano. Ya esto es en el siglo XIII aproximadamente, y surge la representación de los misterios, los milagros, las farsas, las danzas de la muerte, pues todas son pequeñas piezas didácticas basadas en la evolución de la humanidad según los principios cristianos, desde la creación hasta el juicio final, y en las populares vidas de los santos, como San Francisco de Asís. Y lo más nombrado en ese entonces, porque todo gira en torno a la muerte, pues surgen las danzas de la muerte, aunque no pertenecen al género teatral. Eran poemas que surgieron en Europa a raíz de la peste negra.
El tema central de todas estas danzas es el poder igualatorio de la muerte, que no distingue al poderoso del humilde, ni al joven del viejo, y se lleva a todos. Seguimos con lo que es el teatro profano, ya en el siglo XIV. Ya se empiezan a usar las cortinas para indicar a los espectadores que el tramo de la función que estaban viendo había terminado y debían cambiar de mansión. Otras veces servían para sugerir acciones que no podían ser vistas, como por ejemplo un parto. Existen varias teorías, 3 para ser exactos, del origen del teatro profano. La 1 dice que podría ser por imitación de las comedias latinas. La 2 por evolución de los juglares y los mimos, porque en estos tiempos los juglares y los mimos se desarrollaron bastante bien. El juglar es un hombre que hace de todo, recita, canta, baila, cuenta chistes, etc. Y la tercera teoría es que el teatro profano surgió como desahogo de los temas religiosos. Pues yo creo que esa es la teoría más probable, ya que era inevitable que las ciertas representaciones causaran risa al público, rompiendo la solemnidad del acto religioso, que era lo que a ellos pues les preocupaba, porque se supone que todo giraba en torno al cristianismo. A partir de este siglo, el teatro profano comienza su desarrollo con piezas con un gran carácter lúdico y crítico referente a la iglesia y al Estado. Por ejemplo, surgen las pastorelas, que es un género lírico narrativo, pero no son las pastorelas que hoy conocemos, sino se refiere a una pastora que es cortejada por un caballero, y le hace promesas y surgen situaciones, la rapta, la persiguen los amigos, los familiares, etc. También surge el sermón jocoso, se desarrolla en Francia y parodia los sermones y la lengua sagrada. También la sotía, que es un subgénero satírico político. Quien soltaba el discurso iba vestido con una túnica amarilla y verde, que les daban a los deficientes mentales y a los locos. Por ello no importaba la crítica política que se hiciera, y el poder político lo consentía a pesar de resultarle incómodo, puesto que eran palabras que decía un loco, porque sotía pues viene de sots, que significa tontos, locos. Pues también surgen el paso, el entremés y la farsa, la cual sirvió de esquema para lo que tiempo después sería la comedia del arte. Y otra característica es que el teatro profano, todavía a esas alturas no se conocían los autores. La mayoría de las obras eran anónimas. Ya en el siglo XV surge el teatro renacentista, que también se le conoce como el siglo de oro, durante el poder de los reyes católicos. Este teatro marcó el paso de la Edad Media a la modernidad, y la filosofía cambia de teocéntrica a antropocéntrica, donde ahora el hombre es el centro de las artes y del universo. Y ya en esta época se combina la comedia y lo grotesco. El teatro de esta época comienza en 1492, en el siglo XV, y acaba a finales del siglo XVI. Ya era un teatro improvisado y se realizaba al aire libre. Era un teatro popular, los actores ya eran profesionales. El teatro en aquella época es representado para la nobleza. En 1499 se publica la primera edición de La Celestina, que es una de las obras más destacadas y mayormente conocidas del Renacimiento. Y se trata de una vieja alcahueta que a través de engaños junta a una pareja de enamorados, a Calisto y Melibea. Este teatro fue una de las principales diversiones del pueblo en el Renacimiento. Las actuaciones se presentaban en unos lugares situados en el centro de las ciudades llamados corrales de comedia, o también por ahí dicen el gallinero, donde las actuaciones duraban aproximadamente 3 horas. Aquí tenemos una imagen. El teatro renacentista tiene una gran importancia en Italia. Su valor consiste sobre todo
en su adaptación a la técnica de representación y en los aspectos especiales y escenográficos. Durante este periodo se desarrolla lo que es la comedia del arte, en el que destacan tradiciones carnavalescas, y ahí es donde aparecen y nacen las máscaras. También los recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Y al igual que pues, los rasgos del Renacimiento, el Barroco concretó los caracteres anteriores en una serie de temas recurrentes y continúan los temas renacentistas como el amor, la naturaleza, mitología y el comportamiento humano. El Barroco ofrece también el canto de los goces de la vida y del presente, y el inicio de la comedia nueva. Pasando este periodo, el teatro es más libre, explícito y cómico, y es cuando surge el teatro isabelino, ya en el siglo, abarcando finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, y se llama así porque se desarrolló durante el mandato de la reina Isabel I. Cuando ella asumió el trono, encontró un país débil y derrotado. Inglaterra tenía muchos problemas y escasa población y sufría graves problemas internos. Pero a pesar de las dificultades, la reina Isabel consiguió numerosos logros, sobre todo en la economía, y llevar a la prosperidad su reinado. Y todo ocurrió con un desarrollo muy importante cultural. Se manifestó en la gran cantidad de autores dramáticos, músicos, poetas y pensadores que surgieron. Dentro de ellos es donde resalta William Shakespeare. Otros autores que se destacaron en esta época fueron Lilly, Christopher Marlowe y Ben Jonson. Es más, en esta época eran más conocidos ellos u otros que Shakespeare. Y en esta época se caracteriza por las costumbres populares y el perfeccionamiento de la cultura. Lo que más destaca es el hecho de que las clases humildes, los comerciantes, artesanos y hasta los campesinos podrían acceder a los libros, comprarlos y estudiar. Así es como el gobierno de la reina Isabel instruyó a la población. Cada vez más personas podían tener más acceso a la cultura. El gran desarrollo cultural que se dio en Inglaterra tuvo su mayor expresión en la difusión y expansión de los teatros populares y el altísimo nivel de producción dramática. Pues anteriormente el teatro era un espectáculo popular, las obras eran representadas en los patios de las posadas, pero estos lugares ya no eran adecuados por el movimiento y porque en las reuniones había una mayor posibilidad de contraer la peste. Debido a todas estas desventajas surgió una legislación para regular la actividad teatral. Y todo esto es el punto de partida para que se construyeran edificios destinados exclusivamente a las representaciones, o sea, el teatro. Estas construcciones eran más saludables y a su vez esto llevó a que el actor tuviera una profesión propiamente dicha. El primer teatro, denominado simplemente así, el teatro, se construyó en 1576. Más adelante se construyeron otros, la Cortina, la Rosa, el Cisne y el Globo. Este último construido en 1599 y también fue ubicado, como los demás, fuera de la ciudad para evitar problemas con el Ayuntamiento de Londres. Y era el más famoso y el preferido donde trabajó, formó parte de esa compañía William Shakespeare. Todos estos teatros fueron construidos siguiendo el modelo de los patios de las posadas. Eran recintos de forma hexagonal u octagonal. Y el escenario medianamente cubierto que se internaba un poco hacia el centro, al aire libre. Este escenario tenía una parte trasera que se ocupaba como camerinos y otra sección llamada entrecajas para la entrada y salida de actores. Y estaba rodeado de 2 o 3 pisos de galerías. La plataforma constaba de 2 niveles. Estos teatros tenían un aforo bastante respetable, mucha afluencia. Se calculó que en el Globo podían entrar unos 2000 espectadores. El público acudía al teatro pagando un precio variable según la comodidad del lugar. La entrada más barata exigía estar de pie y expuesta a los cambios meteorológicos. Las más caras generalmente eran compradas por la nobleza. La zona más alejada, llamada cielo, era ocupada por los comerciantes y la aristocracia. Incluso la reina Isabel, que de incógnita llegaba a ver las obras ya que amaba el teatro. Las obras se presentaban generalmente en los meses más cálidos, porque eran al aire libre. Se hacían en las primeras horas de la tarde para que la luz del día pudiera estar. Los teatros no tenían techo. No había prácticamente escenografía, solo algunos accesorios o paneles.
y los lugares donde se iban ocurriendo las obras se describían o se pasaba un cartel que indicaba cuándo había un cambio de espacio. Es por eso que las locaciones cobraban vida más que nada en la vida del público. Debido a ello, la palabra, es decir, cómo el actor interpretaba a su personaje, era muy importante. Muchas veces se recurría a la sobreinterpretación del lenguaje, gesticulación y vestimenta. En un principio la condición social de los cómicos, en especial la de los más humildes, era muy mala. Y con el tiempo y gracias a la apertura de los nuevos teatros, los actores de esa época isabelina fueron alcanzando mayor consideración social. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de que en esa época estaba prohibido por la ley inglesa a las mujeres que trabajaran como actrices. Entonces, todos los papeles o personajes femeninos lo tenían que hacer hombres. Las mujeres no podían actuar. El oficio del autor dramático estaba muy mal remunerado y todos los derechos sobre las obras pasaban a poder de las empresas que los representaban. O sea que los escritores no disfrutaban del fruto de su trabajo, a menos que poseyeran acciones en la compañía, como Shakespeare. En las obras generalmente se usaba el verso y también se intercalaba la prosa. En ellas se mezclaban tragedia, comedia y distintas tramas. Y así llegamos al siglo XVI y XVII, que bueno, es lo mismo, estamos en la misma época, porque es la misma época en el teatro isabelino es donde surge William Shakespeare. Él es el máximo representante del teatro isabelino. Nace en 1564, nació 17 años más tarde que Cervantes y murió el mismo día que él, el 23 de abril de 1616. No hay muchos datos sobre su vida. Como apreciamos por las fechas, pues William Shakespeare está presente tanto en el Renacimiento como en el Barroco. Hijo de un comerciante, se casó a los 18 años, tuvo varios hijos y 10 años más tarde, en 1592, lo encontramos en Londres cosechando sus primeros éxitos. Como actor y autor, debió pertenecer a distintas compañías antes de entrar en la protegida por el Lord Chamberlain. A partir de entonces comienza su éxito. Pronto consigue montar su propia compañía instalada en el Teatro El Globo en 1599. En estos años, Shakespeare ha ido enriqueciendo su arte en más de una docena de diversas obras, con predominio de las piezas históricas y de la comedia, como en La Fierecilla Domada o El Sueño de una Noche de Verano. Su producción dramática es muy extensa: comedias, tragedias, dramas históricos, tragedias romanas. Se pueden clasificar atendiendo una cronología. Por ejemplo, de 1590 a 1600 es su periodo inicial y es optimista, donde compone Ricardo III, Enrique IV, Romeo y Julieta, comedias, El Sueño de la Noche de Verano, Las Alegres Comadres de Windsor, etc. También nace Romeo y Julieta. De 1600 a 1608 es la época de las comedias amargas y de las tragedias, y un tono sombrío y pesimista domina sus obras. Y es el momento de sus grandes tragedias como Hamlet, Otelo, Macbeth. Escribe dramas romanos como Antonio y Cleopatra. Y en Otelo pues podemos ver que él es el que encarna los celos, en Hamlet la duda paralizante, en Macbeth la ambición desmedida. De 1609 a 1611 es la etapa final como autor dramático. De esta época o de esta etapa es más tranquila y armónica, y ofrece sus obras con mayor lirismo y fantasía, como Cuento de Invierno y La Tempestad. Shakespeare se retira y pasa sus últimos años en su ciudad natal, en donde muere el día que cumple 52 años, y ese mismo día muere Cervantes en España. En este panorama triunfan, además de Shakespeare, algunos otros autores, como Thomas Kidd y Christopher Marlowe. A este último se le deben dos innovaciones esenciales.
el uso del verso blanco para la composición del texto dramático y la creación de un modelo de héroe capaz de vencer sus propias limitaciones para alcanzar sus objetivos. Y pues aquí tenemos a los representantes de lo que son los siglos de oro: Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Y hasta aquí llegamos por el momento, porque el teatro pues siguió evolucionando. Después tendríamos que hablar sobre el teatro del siglo XVIII, que se le conoce como el siglo de las luces, el teatro del romanticismo, del realismo, hasta el teatro contemporáneo. Pero eso ya lo veremos después. Gracias.